tardes. Les saluda la licenciada Elian Verónica Martínez González, consejera profesional de familias. Estamos aquí en sustitución, ¿verdad?, del licenciado García Resach y vamos a estar dando inicio al programa. Vamos a estar hablando de un tema muy importante y es nuevamente sobre marihuana. Nos acompaña hoy el psiquiatra Alexis Torres, así que bienvenido. Un placer. Vamos a estar conversando de diferentes temas. Queremos educar y orientar a las personas, especialmente a los padres y a los jóvenes. Y vamos a estar hablando de una información muy importante que no necesariamente es la información que está rodando por ahí, ¿verdad?, en los medios, pero entendemos que es importante retomarla y traer, ¿verdad?, educación a la población. Quiero, ¿verdad?, que el psiquiatra se presente, nos hable un poco de usted, en dónde atiende. Pues saludo, como bien mencionas, mi nombre es el doctor Alexis Torres Rodríguez, soy psiquiatra general y hice una especialidad en psiquiatra de niños y adolescentes en el recinto de ciencias médicas. Actualmente trabajo en mi oficina privada en Atorrey, donde atiendo poblaciones tanto de niños, adolescentes como adultos también. Así que llevamos como unos 5 o 6 años más o menos en el campo, aprendiendo, pero a la misma vez poniendo un poquito, ¿verdad?, del enfoque educativo de lo que conllevan las condiciones de salud mental y específicamente en esta ocasión, ¿verdad?, enfocándonos en educar a esta población de adolescentes sobre el tema del cannabis, el llamado cannabis medicinal, ¿verdad?, que vamos a hablar respectivamente sobre lo que las implicaciones que eso tiene, ¿verdad?, y los bias y los errores que los medios han estado utilizando, ¿verdad?, para llevar una información un poco distorsionada. Okay. ¿Cómo surge el interés de usted de involucrarse en este tema precisamente? Pues, sabes que salud mental y psiquiatría de niños y adolescentes abarcan muchos temas. Yo digo que uno de los que más nos asocia la población es con los déficits de atención, los trastornos oposicionales desafiantes. Pero es una realidad que nosotros vemos mucha población con uso de sustancias, así que entiéndase, por ejemplo, la nicotina, el uso de la nicotina sigue siendo una sustancia, el uso de alcohol, pacientes con uso de pastillas como son las benzodiazepinas, las Pali, las Xanax, las chinitas, tú sabes que en la calle le cambian todos los nombres científicos. Los nombres. Y no en balde, ¿verdad? Recientemente pues hemos estado recibiendo una población con uso de la marihuana. Surge todo este interés a la luz de que pues, la Academia de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, que somos un movimiento, ¿verdad?, que está afiliado al ACAP, que es la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos un capítulo acá, que tiene su presidente. Nos dimos cuenta recientemente en verano que había un movimiento, ¿verdad?, donde se estaba intentando hacer unos cambios al reglamento del uso de la marihuana aquí en Puerto Rico, y nos percatamos que estaban incluyendo condiciones de niños y adolescentes de salud mental, entiéndase, por ejemplo, ansiedad, autismo, bipolaridad, PTSD, que es estrés postraumático, en poblaciones de niños y adolescentes. Así que cuando vemos los medios y vemos ese mensaje, pues responsablemente me comuniqué con algunos de mis colegas para preguntarles si alguno de ellos había hecho alguna ponencia o si habían sido asesores, si habían sido consultados para este tema, ¿verdad? Y pues ninguno había sido consultado, por lo tanto pues nos preocupó, nos comunicamos rápido con el Colegio de Médicos, ahí nos dimos cuenta que sí había habido una ponencia por parte del presidente, pedimos la ponencia para leerla, la leímos, quedaba un poco ambigua en unos temas, así que no estaba muy claro con el concepto de que ser categórico en hacer una recomendación de no incluir condiciones de niños y adolescentes de salud mental, excluirlos porque no hay ni estudios suficientes y la data que tenemos es una data que avale obviamente el daño a largo y a corto plazo que esto puede tener. Así que tenemos una responsabilidad social, yo creo que más allá de algún beneficio, al cual no tenemos, ¿verdad?, ningún beneficio económico de esto, pero creo que cuando uno decide ser médico, pues tú tienes una responsabilidad social. Tienes un credo. Exactamente, de educar, enfocar esto en educar y que la gente tenga la información
y que ellos hagan con la información, ¿verdad? Tomen la decisión, pero teniendo el consentimiento de que saben los pros y los contras de los mismos. Así que de ahí surgió, nos reunimos por teléfono, nos llamamos y decidimos hacer un comunicado de prensa. El comunicado de prensa salió el 4 de julio, donde estábamos pues levantando bandera con la preocupación de que en el reglamento ya estaba aprobado. En el reglamento actual, que es el que se aprobó. Exactamente, ya nosotros vimos, habíamos visto el reglamento, estaba incluido en esos diagnósticos donde especifica aún, pues si eres niño o adolescente, cuál es el mecanismo para que tus padres puedan consentir a favor tuyo. O sea que se está asumiendo de que está incluido niños y adolescentes. De una manera directa o indirecta está implícito. Así que decidimos levantar la bandera y pedir obviamente de reunirnos con los diferentes foros, ¿verdad? A manera de un enfoque educativo. Y estamos en ese proceso. Creo que es un buen tiempo para educar, para abrir obviamente al diálogo y salvaguardar la seguridad, en el caso mío, ¿verdad? De lo que son los niños y adolescentes. De la población que, ¿verdad? Que usted atiende y la que le está llegando también precisamente. Y la que en la oficina, cuando entonces empiezan a llegar papás con niños con diagnóstico dentro del trastorno de autismo, pidiéndome, doctor, ¿usted cree que podamos intentar o qué piensa sobre lo de la marihuana? Y entonces, pues, claro, ahí volví a preguntar a mis colegas y ustedes. Y entonces ahí empezó a surgir un sinnúmero de casos de adolescentes intoxicados, con episodios de psicosis, pacientes con aumento en ansiedad, insomnio. Así que realmente la alternativa estaba siendo más perjudicial que beneficiosa en ese caso. Qué bueno que usted trae esos puntos, porque parte de lo que nosotros decidimos también hacer el programa nuevamente, ya en Alerta Cristiano hemos traído, estuvo esta servidora, estuvo Arnaldo Cruz y ahora tenemos al psiquiatra Alexis Torres, porque precisamente lo que nos interesa es continuar educando a la población y especialmente a los padres de los adolescentes y de los jóvenes, que muchas veces la información principal que reciben es la de los medios, la de programas de bachata o de relajo de nuestro país, o de incluso personas que no tienen ninguna preparación ni especialidad en aspectos ni en temas de salud mental. Así que precisamente usted trae unos puntos muy importantes de cuáles son algunos de los riesgos de la utilización de la marihuana y por qué a usted le preocupa que jóvenes y niños estén incluidos en este reglamento, ¿verdad? Ya sea de manera directa o indirecta, para la utilización de ciertos productos que incluso no son medicinales, y no cumplen con el estándar de lo que es medicina como tal. Así que, hermanos, estén pendientes entonces al próximo segmento. Vamos a continuar desarrollando este tema. No se retire, que regresamos en breve. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto Jóvenes Generación Antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto Impactando las Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Saludos, regresamos nuevamente con la continuación de este programa hablando sobre marihuana, cannabis, ¿verdad? Y el término más reconocido, cannabis medicinal. Nos acompaña, como presentamos anteriormente, el psiquiatra Alexis Torres, que se especializa en niños y en adolescentes, y vamos a continuar hablando y desarrollando este tema. Doctor, ¿por qué es importante establecer o hablar sobre la diferencia de cannabis, cannabinoides, marihuana? ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué es importante que la gente conozca de qué son esos términos? ¿Qué son en realidad? Mira, el cannabis, o sea, tenemos una planta, ¿verdad? Como ustedes le llaman la planta viva verde. Planta viva verde, que es el cannabis, ¿verdad? Tenemos lo que se conoce la marihuana, que son obviamente ya la moña, obviamente que le llaman por ahí, que es un producto crudo en el sentido de que tiene muchos ingredientes, entre ellos están los ingredientes activos, los ingredientes no activos y otros sinnúmero más de ingredientes. Y está el concepto de cannabinoides, ¿verdad? Que son obviamente ya los purificados,
que ya no tiene ningún ingrediente psicoactivo, ¿verdad? El hecho de que no tenga ingredientes psicoactivos no quiere decir que no tenga repercusiones en el cuerpo. Y el concepto de marihuana medicinal, que es el concepto del cual nosotros tenemos un poquito de conflicto, es porque nada que tú quemes y nada que tú no puedas dosificar, tú lo puedes llamar medicinal. Así que, aclarando eso, pues tenemos que hacer hincapié, ¿verdad?, que la mediática pues tiene una manera de llevar un mensaje al público, y cuando tú le dices a un adolescente marihuana medicinal o cannabis medicinal, lo que le estás diciendo es bueno, es lo que tú necesitas, es saludable, no te va a hacer daño. Claro, así que un mensaje un poco desvirtuado, donde no tienes la información completa para poder ¿verdad?, llegar a una conclusión del impacto que eso puede tener en el cerebro de un adolescente. Así que pone un reto bien fuerte, porque aclarar estos conceptos implica que el adolescente se eduque, lea, los papás también, y podamos definir bien, ¿verdad?, a lo que se trata esto. Cuando hablamos de cannabinoides, el cuerpo de nosotros tiene receptores cannabinoides. Tiene receptores Mu también, que se pega a la heroína, ¿verdad? Y se pegan a otros tipos de sustancias. Así que el hecho de que tengamos los receptores no quiere decir que nuestro cuerpo va a estar preparado para recibir, es bueno recibir la heroína. O que fue diseñado para eso. O que fue diseñado para recibir el cannabis. Simplemente tiene unos receptores que tienen unas funciones. En el caso del cerebro están los receptores CBD1, y recientemente en varios estudios que se han hecho están los receptores CB2 que están en el sistema inmunológico. Actualmente hay un sinnúmero de medicamentos que ya tienen indicación por el FDA, ¿verdad?, el Food Drug Administration, que es la agencia que regula obviamente el uso de medicamentos, para bien o para mal, porque obviamente sabemos que tiene también sus bias y a veces hay que estar monitoreando todo esto, pero si hay algo de lo cual podemos estar seguros es que si está por el FDA approved, sí se puede monitorear. Sí se puede monitorear, sí tú puedes tener acceso a los estudios científicos empíricos con buen diseño, sí tú puedes tener una alerta si de momento comienza una incidencia de un medicamento que empieza a ser adverso. Recientemente, y quería traerla, hay un medicamento que se llama, lo anoté aquí porque ni salió pero bien poco, se llama Rimonabad, que se utilizaba para la obesidad. Y ese medicamento tiene receptores CBD1. Antagonizan el receptor CBD1. Así que al antagonizarlo, lo que hace es que lo bloquea, pues disminuye el apetito, ¿verdad? Que es uno de los efectos cuando tú usas cannabis, marihuana, por ejemplo, una de las cosas es que le da como un... Aumenta el apetito, los monchis. Los monchis, ¿verdad? Sí. Pues este medicamento bien estudiado se diseñó para bloquear ese receptor, para que entonces estas poblaciones con obesidad pudieran rebajar. Ese medicamento, el National Institute of Drug and Addiction trae la información, ¿verdad? Y el FDA lo sacó del mercado porque cuando se comenzó demostró tener unos eventos adversos como lo es que causaba ideación suicida y depresión. Así que el remedio estaba siendo peor que la misma enfermedad. Pero la manera en que se puede sacar es porque hubo los profesionales que lo estaban recetando, pudieron ir identificándolo, el FDA tiene información sobre eso y se elimina. Eso es algo que tú no puedes hacer con productos que no estén regulados. Por lo tanto, cuando hablamos del FDA, pues es el único mecanismo que tenemos para poder filtrar esto. Como usted dijo, para bien o para mal. Exactamente. Pero de alguna manera... hay unos controles. Hay unos controles, exactamente. Es mejor tener los controles, ¿verdad? Exactamente. Entonces, con productos crudos, ¿qué controles podrían haber? Pues volvemos. ¿Cómo uno puede asegurar que una moña, por ejemplo, en este caso de marihuana, realmente lo que se le esté ofreciendo a la persona que va a buscar esa ayuda? Porque el mecanismo en cómo esto funciona es que hay una persona que tiene un curso, como diga, ¿verdad?, para hacer una recomendación de cuál es el producto que va a necesitar. Y te va a decir, pues mira, pues vas a usar este aceite, esta moña, o este híbrido, etcétera. Que no queda, por eso no es medicina, porque yo no puedo dosificar eso tampoco. O sea, ni se conocen sus compuestos tampoco, ni se conocen cabalidad. Los compuestos, así por lo tanto, tú puedes tener un paciente que esté utilizando este producto y piensa que está purificado o que es cannabinoide en su totalidad, cuando realmente no lo es, y tiene un componente THC que es psicoactivo. Por ejemplo, en las clínicas donde yo he estado, he tenido situaciones donde el paciente me dice, yo estoy usando cannabis medicinal,
y tú le haces la toxicología y está positivo a THC. THC. Así que... Es el ingrediente psicoactivo. Claro, entonces el paciente dice, no, pero es que esto no tiene THC. Dice, esto tiene, lo que te están dando tiene que tener THC porque no hay forma de que esto lo puedas registrar. Exacto. Así que es bien peligroso porque ya hay medicamentos que tienen ciertas indicaciones y son receptores de cannabinoides que se utilizan para pacientes con SIDA, por ejemplo, HIV, que tienen pérdida de apetito, pacientes con cáncer que han perdido el apetito. Así que, ¿verdad? Hablar de legalizar algo que ya está regulado por el FDA y ya esos medicamentos tienen su nombre. Recientemente salió uno aprobado para niños y adolescentes con condición de epilepsia, una condición particular, severa, y es un CBD purificado, ¿sabes? No tiene un psicoactivo THC. De hecho, uno de esos medicamentos lo que tiene es un 0.03 de THC. Exactamente. O sea que eso es prácticamente nada, una traza. Que es usualmente lo que a veces tú vas a los gasolineras, por ejemplo, y tú ves que tienen Sativa, Indica. Realmente eso lo que tiene es un % bien bajo. Tiene obviamente cannabinoides, ¿sabes? Pero el % es bien bajo, por eso lo vas a ver. Pero interesantemente, por ejemplo, en estados como Minnesota, que tenemos un recurso allá, esto está bien regulado, inclusive en los lugares donde venden y distribuyen el cannabis o la marihuana con fines terapéuticos, tienen un farmacéutico, ya están metiendo farmacéuticos, porque obviamente es la única manera de tú poder regular de tal manera de que el trabajo de un farmacéutico de preparación conlleva años de estudio para tú poder asegurar que tú tienes un elemento puro, ¿verdad? Así que, pero no lo vas a ver que te lo van a vender en el supermercado, ni en una tienda, ni en la esquina, ni nada, sino que tiene unas regulaciones más rigurosas, ¿verdad? Y se orienta y se educa con responsabilidad. Porque sabemos que hemos visto estudios donde estos receptores de cannabinoides, aunque sean purificados, tienen también sus efectos adversos. Entonces, eso es importante que la gente escuche, porque el hecho de que sea un producto, ¿verdad?, que podría llamarse, en este caso, medicinal, que son los purificados, cannabinoides purificados, no cannabis medicinal ni marihuana medicinal, aún así tiene un posible efecto. Claro, yo estaba chequeando la literatura y, por ejemplo, hay efectos de daños en los espermatozoides temporeros, o sea, que puede causar episodios de esterilidad temporeros, cambios en los ciclos menstruales, alteración en el hipotálamo, o sea que vas a tener desregulación en el ritmo cardíaco, disminución de hormonas de crecimiento, baja tolerancia a la insulina, los pacientes diabéticos. Así que cuando tú vas a recomendar algo, aún sea cannabinoide purificado, la persona que lo haga debe de tener una preparación, yo te diría médica, ¿sabes? Literalmente con estudios que pueda obviamente hacer un seguimiento claro de qué va a utilizar y qué no debe de utilizar y cuáles son los riesgos. Y que conozca las condiciones de esta persona también. Y que conozca sus condiciones médicas, porque si tú vas a recomendar algo y no tienes en cuenta que este paciente es diabético, por ejemplo, pues lo puedes poner en una situación de alteración en su azúcar y obviamente sabemos que esas condiciones pues son bien peligrosas. Así que, y esto es en términos médicos. Si nos vamos en el aspecto mío, que es la especialidad, ¿verdad?, de salud mental, hablamos, por ejemplo, de que el cerebro del adolescente está en un proceso, y del niño, ¿verdad?, está en un proceso de desarrollo, todavía hasta los 25 años, según muchos de los estudios que recientemente han salido. Así que esas áreas frontales, que son áreas ejecutivas, prefrontales, que están asociadas con el juicio, la introspección, la memoria, la concentración a corto, a largo plazo. El working memory, lo que le llaman, es ese procesamiento de información inmediata. La motivación. Así que se ha visto en muchos de la data y en estudios que el uso del cannabis, de la marihuana, altera estas áreas del cerebro. Las afecta. Por lo tanto, vamos a ver pobre desempeño académico. Inicialmente tú dirías, pero es que me ayuda porque me relaja. Claro, tú tienes que tener un concepto, y es que hay unos riesgos agudos y hay unos riesgos crónicos. Pues posiblemente el aspecto, recientemente tú puedes, en uno de los estudios que uno puede evaluar, yo te envié todos los estudios, los tienes en correo electrónico, si alguien lo interesa. Si alguien está interesado, podemos compartirlo. Son estudios en Holanda, en Colorado, en estos estados donde
por más de 40 años se utiliza el famoso cannabis medicinal, ¿verdad? Que, como le digo, entre comillas, no compartimos, ¿verdad? Ese nombre, porque volvemos, nada que se queme ni nada que tenga dosis, que tenga dosis, no sea purificado. ¿verdad? Porque si no se quema, pues hay unos que son aceites, etcétera, pero sigue siendo algo sin dosificar, pues no le podemos llamar medicinal. Entonces, en países, Uruguay, que fue el primer país que comenzó a legalizar esto, pues muchos de estos estudios se han recopilado y donde ya ahora, 40 años para atrás, podemos ver el riesgo tan grande que ha tenido en el aspecto cognitivo de las poblaciones de adolescentes, niños y adolescentes. Y yo pienso que es importante que los padres escuchen esto porque precisamente el aspecto cognitivo es lo que nosotros necesitamos para incluso desarrollarnos y crecer en sociedad. O sea, si nuestra mente está alterada, no funciona, o no podemos tomar decisión, o tenemos problemas para relacionarnos con otros, que es precisamente de las secuelas que produce el utilizar marihuana, pues entonces, ¿qué le queda a este adolescente? Si esas áreas son afectadas ahora en esta etapa de desarrollo, dependiendo, ¿verdad?, del uso y del tiempo que ese adolescente esté utilizando el consumo, ¿qué queda después entonces? ¿Qué podría quedar para ese adolescente? Pues definitivamente, ¿verdad?, hemos visto casos recientes de lo que es la famosa la marihuana sintética, no sé si lo has escuchado, sí. También está en la calle. Recuerda que el adolescente es una población que yo no digo que adolecen, mucha gente dice adolescen, no, son brillantes, los adolescentes da gusto hablar con ellos, conocerlos, sus líneas de pensamiento, pero es una población que si tú llevas una información equivocada puedes hacer mucho daño, porque ellos son impulsivos, ellos se lanzan a lo que tengan que hacer, y al tú obviamente decir obviamente que esto es medicinal, pues los pones a un riesgo bien fuerte. Y esta población es una población que está en desarrollo, por lo tanto, si vemos que le estamos haciendo un daño a nivel cognitivo por el uso de este tipo de droga, porque volvemos, yo tengo adolescentes que me han dicho, mire doctor, ¿sabe? Yo realmente pues yo estoy sacando la licencia porque yo fumo en la calle, entonces es la única manera de yo poder tener una licencia para poder hacerlo. Y que no sea procesado, que no se me estigmatice, claro, entre otras cosas. Entonces, yo le digo, pues, pero eso no es conveniente, y ahí los educo con respecto al uso del mismo. Pero entonces tienes poblaciones que están usando esto en la calle también, sintética, que también que es un riesgo mayor. Exactamente. Que no es una diferencia mayor a lo que están vendiendo, ¿verdad? Porque si tú no puedes asegurar la pureza de algo, pues no hay mucha diferencia entre la marihuana y el famoso cannabis medicinal. De hecho, la Academia de Psiquiatras de Niños y Adolescentes no le ve diferencia a uno y el otro, y así lo tiene establecido en sus páginas. Y es una entidad bien reconocida a nivel mundial, donde establece que para niños y adolescentes, tanto marihuana como el famoso cannabis medicinal es exactamente lo mismo. Así que mucha alerta con eso, ¿verdad? Así que viendo estos aspectos, nos damos cuenta de que el adolescente, hemos tenido casos donde han desarrollado condiciones de alto riesgo, donde los hemos tenido hospitalizados en hospitales en PICU, en centro médico, por meses, por un uso de cannabis. Causa lo que se conoce como condiciones de alteración a nivel de cerebro, encefalitis, por otras razones, ¿verdad?, que se complican, pero hemos tenido casos bien severos, tú sabes, de que han requerido mucho tiempo para poder recuperarse, y luego que termina el periodo tal vez de recuperación, los ves con secuelas en daños cognitivos. Y eso es importante que los padres y que los adolescentes escuchen esta información, porque en ocasiones nuestro cerebro puede recuperarse, pero no todo el tiempo logra recuperarse. Entonces, ¿verdad? El hecho de que estos productos se nos estén vendiendo en dispensarios no significa que tengan una seguridad o que sean beneficiosos para nuestra salud. Y como usted explica, no hay recomendación alguna ni para niños ni para adolescentes. O sea que esto es algo muy serio, muy importante lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en nuestro país, porque precisamente en el nuevo reglamento se incluye a los niños, a los menores, para tratar condiciones que son de salud mental. Entonces, ha ocurrido un error en nuestro país y es importante que lo sepamos, que comencemos a orientar y a educar a las personas que están en estos momentos más vulnerables. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes generación antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Saludos, regresamos nuevamente con nuestra transmisión hablando de un tema muy importante, cannabis o marihuana o cannabis medicinal. Nos acompaña el doctor psiquiatra Alexis Torres, así que vamos a continuar. Doctor, quiero preguntarle algo muy importante, es ¿qué data científica tenemos actual al momento que puede servirnos de guía para desarrollar una opinión más a conciencia y con data que sea realmente fidedigna? ¿Por qué le pregunto? Porque tenemos un bombardeo mediático en muchos medios de nuestro país, en emisoras AM, emisoras FM, personalidades, ¿verdad?, de la farándula, del quehacer común aquí popular de Puerto Rico, hablando continuamente acerca de las bondades y del beneficio, ¿verdad?, del cannabis y de la marihuana. Sin embargo, muchas de estas páginas, de estas personas, no presentan una data, vamos a decir, sólida, firme, que respalde muchas de estas opiniones que son las que educan, ¿verdad?, a nosotros, a la gente. Academia. Exacto. Así que yo quisiera que usted nos hablara un poco de qué data científica existe ahora en el momento que nosotros nos puede ayudar a desarrollar una opinión mucho más informada y correcta acerca de este tema. Pues mira, obviamente los medicamentos que ya tienen aprobación y están por el FDA approved y tienen obviamente su indicación para el uso de ciertas condiciones, tienen su data. Obviamente que usted puede accesar esa data a través del Food Drug Administration y usted va a tener que en esa data le van a decir los estudios que se hicieron, cómo fueron regulados, cuáles son las letras chiquitas, ¿verdad?, como yo le digo, de lo que es beneficioso, lo que no es, y el riesgo obviamente que puede tener, pero usted está utilizándolo con una conciencia de que usted sabe cuáles los pros y los contras. Y a qué se atiene, ¿verdad? Y a qué se atiene. Es como hablábamos en intermedio, cuando usted ve el televisor, está viendo la televisión y ve un medicamento que sale nuevo, las letras chiquitas, ¿verdad?, son las que queremos leer, pues porque ahí están obviamente los posibles eventos adversos, están las posibles contraindicaciones, etcétera, que es algo que no vemos obviamente en la industria que se está haciendo con el cannabis, ¿verdad?, donde no te dicen los posibles eventos adversos que esto pueda tener. Así que no hay una información completa, por lo tanto tú no puedes tomar una decisión a conciencia, ¿verdad?, y consentida. En términos de toda la literatura que hay, que avale obviamente los efectos adversos que puede tener en el desarrollo de niños y adolescentes, que es donde nos estamos enfocando, hay un estudio que es el estudio de Ferguson, del Psychiatrics and Epidemiology, esto fue en septiembre del 2015, es un estudio que se hizo en Nueva Zelanda desde el 1977 y se cogió una población prospectiva, o sea, nacieron y se siguieron hasta la adultez. Y longitudinalmente estos niños lo que se intentaba identificar era qué impacto tenía el uso del cannabis en su desarrollo, ¿verdad? Unos usaron cannabis, otros no lo usaron, así que tú tenías dentro la misma población los controles de los que cayeron utilizando cannabis y los que no. Y que fue prospectivo. Y fue prospectivo, no fue retrospectivo. Exactamente. Entonces hagamos como un cohort study, ¿verdad?, lo que llaman los estadísticos. Y en ese estudio lo que se observó fue que luego de 30 años, cuando miraron prospectivamente durante el desarrollo, se observó que estas poblaciones que estaban utilizando el cannabis tuvieron un bajo desempeño académico, una disminución cognitiva en su funcionamiento, y todo eso lo que implica, ¿verdad?, porque eso tiene unas repercusiones a nivel social y a nivel económico de un estado, porque si por un lado nosotros queremos poner nuestra confianza en que queremos una sociedad saludable, pero por un lado estamos promoviendo obviamente o legislando a favor de productos que a largo plazo sabemos que van a ser contra un daño mayor en el funcionamiento cognitivo de los posibles candidatos a levantar nuestro país, pues tú estás causando una crisis económica mayor.
porque eventualmente esta población es una población que va a necesitar tratamiento médico, y el tratamiento médico va a ser bastante costoso. Así que... Y de hecho aquí en Puerto Rico ahí, ¿verdad? Tenemos problemas en cuanto a tratamientos para las adicciones precisamente. Como yo le he dicho a algunas personas, esto fue o ha sido harto ahora y hambre para mañana. Exactamente. No se evaluó. Claro, como tal vez a lo mejor tener un ingreso, porque esta industria es una industria que genera mucho dinero, hay que hablar del aspecto económico. Por eso el enfoque de nosotros es educativo, pero no podemos pasar por desapercibido de que ¿sabes? Yo tengo pacientes que una onza le puede salir de $500, 14 onzas, un gramo, la mitad de un gramo, digamos 14 onzas, le puede salir en 250. ¿Sabes? Pero eso es aceite. Eso es aceite. Porque la cruda es baratísima. Claro, esa es mucho más económica. Esa es más fácil. Pero mucho más dañina, porque correcto. obviamente tú desconoces obviamente lo que tú tienes los compuestos allí. Y no hay dosis. Claro, y no hay dosificación. Exactamente. Pero viéndolo desde ese punto que usted lo trae ahora, o sea que sí, puede haber un ingreso inmediato para nuestro país, pero a largo plazo, como lo prueba este estudio de esta nación donde se llevó a cabo, realmente es afectar a nuestra propia nación y a su desarrollo futuro, porque estás trabajando precisamente con jóvenes. Es el target. Recuerda que si tú logras crear una adicción en un adolescente, entre más temprano tú logres una adicción, ese paciente lo amarraste para el resto de su vida. Exactamente. No es lo mismo desarrollar una adicción en un adulto que tiene menos repercusiones que un de hecho, niño y un adolescente. Es muy improbable que un adulto desarrolle una adicción ya tarde en la vida. Es en la adolescencia y en la juventud. Tiene que ver por la rapidez en que se está procesando, desarrollando el cerebro. Así que este estudio es un estudio muy bueno, lo pueden conseguir, ¿verdad? Yo diría que es un estudio bueno y contundente. Exactamente. Hay otro, y tiene continuidad, hicieron otro de continuidad. Hay otro que se hizo, yo digo, si hay algo que podemos aprender de otros países que lo han aprobado y que pues por años han estado usando el cannabis como parte de su industria, ¿verdad? Pues de eso tenemos que aprender nosotros. Vamos ¿verdad? A la data que ya está. Claro, no cometamos el error de incorporar algo que a largo plazo nos vaya a traer problemas, ¿verdad? Correcto. Entonces, el otro estudio que había mencionado es uno que se hizo en Holanda. Y este estudio, el diseño del estudio un poquito más complicado, pero como te explicaba, resulta que hubo un problema en Holanda, y es que los países que estaban alrededor de Holanda comenzaron a ver Holanda como un país que era fácil tener acceso al cannabis, porque aún el recreacional, ¿verdad?, lo estaban utilizando. Así que estos países comenzaron a visitar Holanda para lo que se conoce como... Estaba tanto el médico, pero también el recreacional. El recreacional. O sea, que aquí se ha hablado, aquí hay legisladores que han propuesto precisamente que eventualmente transicionemos a la industria, ¿verdad?, recreativa. Claro, y eso es un riesgo aún mayor, y Colorado, yo creo que los estudios en Colorado son los más contundentes que tenemos, más recientes, ¿verdad?, de intoxicaciones en poblaciones pediátricas por los comestibles que se dejan, galletas, entre etcétera, otras cosas. Y las incidencias de intoxicaciones en niños en hospital de Colorado. Y tú lo vas a ver que se disparó de una manera increíble luego de la legislación. Y entonces, ese estudio en Holanda lo hicieron porque entonces comenzaron a tener el problema de que estos países pues iban allí, y ¿qué pasa? Tú tienes entonces una población que ahora está usando cannabis recreacional allí, causando un sinnúmero de problemas sociales, porque el uso del cannabis recreacional, al igual que el cannabis medicinal, te desinhibe agitación, irritabilidad. Hay pacientes que se desinhiben agudamente, tienen unos síntomas bastante marcados, y crónicamente también. Así que el gobierno, para resolver este problema de este turismo que estaba entrando, estableció que solamente las poblaciones de Holanda y algunos países como Alemania en este caso, que estaba cerca, podían tener acceso al cannabis recreacional y al medicinal, y más nadie. ¿Qué pasa? Ahí hay una universidad bien reconocida, por lo tanto en esa universidad un 8 o 9% eran extranjeros de otros países que estaban con sus tratamientos y que no pudieron continuar utilizándolo, y ellos aprovecharon y hicieron ese estudio con esa población, donde monitorearon obviamente de que no estuviesen usándolo, obviamente por pruebas toxicológicas tú puedes determinarlo, y se observó que esta población, que por obligación ya y por ley del Estado no pudieron utilizarlo, consumirla, en comparación con los que continúan utilizando, tuvieron un desempeño mejor académico en términos de sus funciones cognitivas en su desempeño. Así que vemos que el haber regulado eso en ese estudio nos da mayor énfasis en que a tempranas edades
digo yo, si están comenzando utilizándolo, podemos revertir ciertos cambios. Ujú. El problema aquí es que el uso continuo va a causar unos daños que posiblemente no van a ser revertibles. exacto. Así que esa población, y con ese estudio sí se demostró obviamente del efecto positivo que tiene el no utilizarlo. Le pedí que trajera precisamente, ¿verdad?, un extracto de ese estudio, porque aquí en nuestro país es importante que la gente lo sepa. Algunos de los legisladores, ¿verdad?, los que están en la Casa de las Leyes, han propuesto que este asunto continúe expandiéndose, que nos convirtamos, ¿verdad?, en el Caribe, en la meca, el cannabis medicinal. Incluso algunos de los legisladores han hablado de que se hagan medidas para relajar, ¿verdad?, un poco el asunto del cannabis en la isla y que eventualmente logre ser recreacional. Entonces es bien importante porque precisamente esto se ha intentado en otros países, se han hecho estudios serios donde se ha demostrado que no solamente que hace daño, sino que eventualmente tienen que regularlo porque se convierte en un problema social. Se convierte en un problema social. O social. sea, quizás económico, lo vemos desde la forma económica. Muchos países estaban viajando aquí a obtener su cannabis medicinal y también recreacional. Entonces eso le trajo problemas a este país. Con todo el sinnúmero, ¿verdad?, de situaciones que trae el uso de una droga, porque es una droga. Y entonces cuando los regulan, y no solamente los regulan, sino que hacen un estudio para demostrar o para determinar o para ver lo que ha sucedido o cuál ha sido la consecuencia, precisamente arroja entonces de que ha habido una mejoría en aquellos estudiantes que no podían ya, que no estaban consumiendo ya cannabis, ya sea medicinal o recreacional. Entonces yo pienso que aquí en nuestro país es importante que los que escuchemos este programa, los que escuchen este programa, comiencen a mover esta información y que nuestros legisladores y las personas que están allá arriba, ¿verdad?, que muchas veces determinan y deciden el futuro de nuestro país, accesen a esta información que no es propaganda ni viene, ¿verdad?, con una intención para sacar algún tipo de provecho, porque como usted dijo al principio, muchos de nosotros hacemos este trabajo y no hay ningún tipo de remuneración. Esto es nuestro deber ético, pienso yo, moral, porque cuando tú estudias medicina, pues tú quieres obviamente el bienestar para el paciente, ¿verdad? Y mucha gente escuchaba decir, ¿verdad?, que no, pero si tiene epilepsia o si, por ejemplo, pues, pero mira, es que hay medicamentos que están para tratar esta población, ¿sabes? No estamos hablando de que estamos cerrando la puerta. O que queremos negar un tratamiento. Es que hay tratamientos que ya están diseñados con cannabinoides para poblaciones con condiciones como lo son las epilepsias, en unos casos particulares, esclerosis múltiple, espasticidad, el HIV, entre otras cosas, y con el uso de los cannabinoides purificados. Así que nuestra función es un enfoque educativo. Yo pienso que la opinión social, al tener esta información de primera mano, pues está más educado, hablamos con más propiedad. Y bueno, los legisladores son personas escogidas por el pueblo para representarnos, ellos no tienen la última palabra, ¿sabes? La realidad es que el pueblo obviamente es el que determina, ¿verdad?, hasta cierto punto, llevando estas preocupaciones para que ellos puedan tener un poquito más de luz con respecto al tema y establecer leyes y reglamentos que favorezcan, obviamente, que sean para el beneficio de nuestro del país, claro. Entonces, algo que a mí me llama la atención, que se lo comentaba, es que precisamente cuando se inicia, ¿verdad?, el proceso aquí en Puerto Rico, que inició de una manera, vamos a decir, no muy clara, ¿verdad?, que hubo no fue un proceso, como diríamos, ¿verdad?, popularmente, no fue limpio, inició con simplemente una carta, pero eventualmente cuando se crea la ley dice que es para el estudio y la investigación. Sin embargo, me llama la atención que aquí en nuestro país no hay estudios ni se ha hecho ningún tipo de investigación, como por ejemplo en estos países, donde sí se comenzó a recopilar la data y se comenzó a hacer investigación para determinar o para ver qué hay con este tema, con este asunto. En nuestro país eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido es un mercadeo bien continuo y agresivo sobre el uso del cannabis, pero no ha ocurrido estas investigaciones. De hecho, nosotros con la doctora Karen Martínez, que ella es catedrática también de la UPR, en una de las entrevistas mencionó que estaban dispuestos, y ella es investigadora, bueno, pues denme los fondos, y entonces yo estoy dispuesta a levantar un estudio para ver el impacto que esto va a tener en la población, ¿verdad?, que nosotros atendemos. Universitaria, inclusive en ese caso. Se puede también hacer en poblaciones universitarias o en adultos, pero necesitamos los fondos, ¿verdad?, porque a la hora de la verdad, pues estos son estudios que requieren de mucho dinero, esfuerzo y tiempo sobre todo.
Así que está la propuesta en abierta. la mesa para poder, claro, tenemos ya mucha data. Sabes que cuando uno hace un estudio, uno lo hace también evaluando la data que ya uno tiene para establecer ciertas hipótesis, ¿verdad?, con respecto a cuál va a ser el impacto aquí. Pero hay mucha data, ¿sabes? Hay, por ejemplo, el consumo de cannabis se ha asociado a deficiencias en la memoria episódica, en el hipocampo. Se ha observado que puede causar alteraciones en pacientes propensos a desarrollar esquizofrenia, hacia psicosis, adicciones a otros tipos de sustancias. ¿Sabes? Esto es algo bien serio, no es algo trivial ni tampoco para tomar a la ligera, es algo que no puede ser por debajo de la mesa, como digo, sino esto requiere de un diálogo contundente con todos los especialistas, ¿sabes? Yo invito a los neumólogos ¿verdad?, que yo creo que tienen un factor también con el aspecto de los vaping, los inhaladores, el efecto que eso puede tener en la vida, cardiólogos, psiquiatras de niños, mira, y hacer una mesa y buscar ¿verdad?, el consenso y llevar obviamente una misma voz junto con el Colegio de Médicos que nos representa a la legislatura con respecto a estas preocupaciones. Así que a todos los que vean este programa, yo creo que se ha lanzado, ¿verdad?, varios retos. Queremos que este programa, por favor, usted lo comparta y sobre todo que usted analice la información que nosotros estamos compartiendo, ¿verdad?, en este programa. Importante que mucha de la data que el doctor comparte con nosotros es una data fidedigna, o sea que son investigaciones serias, de entidades que son serias precisamente, que no son vamos a decir, esto no fue un artículo que hallaron en Vanidades, ni en la página de Mil Flores o no. Son artículos de revistas e investigaciones serias de personas que están preparadas en el campo y que sí tienen mucho que decirnos al respecto. Claro que sí. Así que vamos nuevamente a una pausa y regresamos nuevamente. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto Jóvenes Generación Antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto Impactando las Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Continuamos nuevamente con nuestro programa. Doctor, le pregunto, ¿existe un riesgo a la adicción a la marihuana? Porque muchas de las cosas que se dice por ahí es que ¿verdad?, no debe de haber una preocupación por desarrollar adicción a la marihuana. Porque la marihuana pues es natural y no debemos de tener ningún tipo de consideración con eso. ¿Qué usted podría decirnos? Yo quisiera que eso fuera, ¿verdad?, real, así no tuviese que atender tantos pacientes, ¿verdad?, que nos llegan con problemas serios de intoxicación, de retirada por el uso del cannabis. Así que sí, obviamente está lo que se conoce como intoxicación por cannabis y también retiradas por cannabis. Por lo tanto, el DSM-5 lo incluye dentro de sus diagnósticos. ¿Por qué los incluye? Porque son un potencial adicción, o sea, no un potencial, son adictivos, punto. Okay. Cuando yo pienso en cannabis, pienso en adicción. Cuando yo pienso en heroína, pienso en adicción. Cuando pienso en alcohol, pienso también en adicción. O sea, todo este tipo de drogas son adicciones, obviamente, que el individuo puede desarrollar. Así que son palabras categóricas. Claro, o sea, no estamos hablando que estamos tomando té de valeriana o melatonina, que también tiene sus pros y sus contras, si te das cuenta. Estamos trabajando con una sustancia que tiene unos psicoactivos que una vez se pegan esos receptores y empiezan obviamente a crear una alteración en el sistema de reward, que es el sistema de recompensa que están asociados con la amígdala, por ejemplo, que son los áreas asociadas a la ansiedad, a la fobia, al hipocampo, que son las áreas que son de memoria, porque en esos lugares donde están estos receptores, una vez tú comienzas a alterar esos receptores, vas creando obviamente una posible dependencia, y entonces ahí es donde viene, ¿verdad?, el que no hay freno, y lo que tal vez antes usabas un poquito, empiezas a aumentar la dosificación, empieza lo que se conoce como tolerancia, ya no necesito
tanto, pero necesito dar un poquito más, y así empieza. Entonces, no solamente el aspecto, en ese aspecto, sino en el aspecto social, empiezas tal vez a disfuncionar en tu trabajo, empiezas también a dejar de utilizar el dinero tal vez para pagar la luz, el agua, entre otras cosas, para invertirlo en conseguir la sustancia, comienzas a tener problemas disfuncionales en las relaciones interpersonales, problemas académicos, cognitivos, así que cuando tú empiezas a ver todos los criterios y cumples con dos de los criterios que tengas, a veces tienes 12, es suficiente para tú poder tener un problema de abuso. Hoy en día se le llama a los diagnósticos de uso de sustancias, antes se llamaba dependencia, adicción, ahora se le llama un problema de uso y se llama cannabis use, uso a cannabis, puede ser leve, moderado o severo. Y entonces adicional a eso, pues tienes el cannabis withdrawal, que es el cannabis, las retiradas de cannabis, que tienen aspectos agudos, y tienes también la intoxicación, que tiene sus aspectos agudos y crónicos. Así que eso es importante que, ¿verdad?, lo tengamos presente. O sea, que esto es algo muy serio realmente. Esto no es algo trivial como muchas veces, ¿verdad?, o como se presenta en nuestro país, lamentablemente. Otra cosa que usted mencionó que me llama mucho la atención, y es que usted mencionó sustancias, y el cannabis precisamente no es una sustancia, sino que son muchas. Cuando se fuma cannabis son 4.000 sustancias, igual de tóxicas y adictivas que, ¿verdad?, claro, cancerógenos, entre otras cosas. O sea que ni siquiera es una sustancia, es que son muchas sustancias. Así que eso es importante que las personas lo sepan. La planta del cannabis tiene 500 sustancias, pero cuando se fuma se convierten en 4.000. Así que lo que estamos entrando en nuestro cuerpo, ¿verdad?, es algo serio, es algo que debemos de tener en consideración. Le pregunto también, doctor, ¿cuál es la posición, por ejemplo, de la organización ¿verdad?, que usted nos mencionó ahorita? Entiendo que hicieron un comunicado de prensa, lo mencionó al principio. Me gustaría que usted compartiera con nosotros parte de ese extracto para que el público tenga la información. Nosotros, aquí en Puerto Rico está la APNA, que es la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes de Puerto Rico, por sus siglas APNA, así mismo. Y APNA es un capítulo que está, cuando yo le digo realmente no, es academia puertorriqueña de psiquiatras de niños y adolescentes, APNA. Estamos afiliados al capítulo de la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes de Estados Unidos, que es ACAP, y eso abarca miles de psiquiatras, y no solamente psiquiatras, sino psiquiatras que son board certified, o sea, esto es otra, que son estudiosos que están todo el tiempo manteniendo sus credenciales al día estudiando, y entonces el mensaje que ellos llevaron ACAP en los Estados Unidos con respecto al uso de la marihuana y el cannabis es que para ellos no hay una diferencia entre uno y el otro. En tratamientos para niños y adolescentes está completamente no autorizado ni recomendado por la asociación y la academia, ya que ni hay suficientes estudios que avalen el beneficio del mismo. Y los estudios que hay, por otro lado, nos hablan de que son detrimentales para el funcionamiento académico, cognitivo de las poblaciones de niños y adolescentes. Así que con esa data se cierra ese capítulo del uso de este tipo de sustancias en niños y adolescentes, que es lo que queremos llevar el mensaje. A mí me preocupa muchísimo eso, y qué bueno que usted lo traiga, ¿verdad?, un poquito más explicado, porque aquí en nuestro país precisamente nosotros tenemos médicos que se están promocionando para dar tratamiento a niños, a menores con cannabis. Claro. Entonces yo pienso que los padres deben de obtener esta información y saber que están exponiendo a riesgo a sus niños. No es lo mismo un medicamento a otras terapias que utilicen otras cosas que muchas veces promocionan en los dispensarios, que ya las asociaciones, ¿verdad?, que trabajan precisamente con esto se han expresado y han expresado sus reservas de que no debe de ser de ninguna manera utilizado. Claro, o sea, yo invito, como tú bien dices, por ejemplo, hagamos un foro con los pediatras, hagamos un foro con los neurólogos pediátricos, con los psiquiatras pediátricos. Si ese grupo de profesionales que trabaja directamente con estas poblaciones de niños y adolescentes, de alguna manera tiene esta data y hace estas recomendaciones, pues lo menos que nosotros esperamos es que se abra el foro para poner y cuestionar si realmente incluir diagnósticos de niños y adolescentes en este reglamento va a ser favorable para esta población. Y yo te puedo anticipar que ninguno de ellos, fuera de las que tienen indicaciones por condiciones neurológicas, entre otras cosas, avala el uso del mismo, ¿sabes? Así que tú tienes
un sinnúmero de profesionales que tal vez no están aquí como yo. No puedo decir que los represento a todos porque no los conozco a todos, pero lo que he dialogado con muchos de mis colegas y neurólogos pediátricos, psiquiatras de niños y adolescentes, pediatras, va dirigido a que realmente es un error el fomentar el uso de este tipo de sustancias en poblaciones de niños y adolescentes. Me gustaría que compartiera parte del comunicado que ustedes, ¿verdad?, que salió a la luz pública, para que los que no han tenido la oportunidad de escucharlo puedan entender y ver la posición. El 4 de julio se redactó, esto salió yo creo que el 5 de julio, el otro día, así que dice: comunicado de prensa, psiquiatras opuestos a enmiendas al reglamento para el uso de cannabis en niños y adolescentes con trastornos psiquiátricos. Esto fue en San Juan. Dice: ante el crecimiento del cannabis medicinal como alternativa para tratar ciertas condiciones, se crean nuevos retos para pacientes y profesionales. Uno de los retos principales de uso del cannabis medicinal es la ausencia de evidencia científica contundente sobre su beneficio al recomendarlo para la población de niños y adolescentes quienes padecen trastornos de salud mental, incluidos en el nuevo reglamento, como pusieron autismo, ansiedad, bipolaridad, etc. El cerebro de un niño y adolescente aún está en desarrollo y existe evidencia científica sobre los riesgos asociados al uso de estas sustancias dentro de esta población, explicó Mario González, que es el presidente electo de la Academia Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes. El consumo de estas sustancias es un riesgo a desarrollar trastornos de uso de cannabis, efectos cognitivos detrimentales, mayor riesgo a desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, psicosis. Por tal razón, la Academia Puertorriqueña de Niños, Psiquiatras de Niños y Adolescentes se une a la preocupación expuesta por el Colegio de Médicos y Cirujanos en su ponencia ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de ensayos clínicos que validen su eficacia y riesgo. Con los datos disponibles no podemos recomendar el uso del cannabis medicinal como modalidad de tratamiento para niños y adolescentes que padecen de los trastornos de salud mental identificados en el reciente enmienda al reglamento bajo la Ley 47. Esto no implica que invalidemos el potencial del cannabis, ¿verdad?, de los derivados cannabinoides medicinal para otras poblaciones o otras condiciones de salud. O para que se continúe estudiando. O para que se continúe estudiando. Doctor, para ir cerrando, ¿qué recomendación usted tiene para los padres, incluso para los propios adolescentes, en relación a este tema? ¿Qué recomendación le puede dar a los papás? Pues mira, algo básico, número uno, no podemos cerrar el espacio para educarnos, así que los papás tienen que buscar la información, tienen que accesar la data, hablar con sus profesionales de salud mental, psiquiatra, ir a las páginas, el National Institute of Drug and Abuse, ir a la página de NAMI, ir a la página del ACAP, Asociación de Psiquiatras de Niños de aquí en Puerto Rico, de Estados Unidos, y empezar a buscar la información que hay respecto al cannabis, porque el adolescente tiene ya una información que la recibió en la calle. Así que cuando él venga con la preocupación, ya usted está a la vanguardia, obviamente, de esto. Edúquese, número uno. Número dos, cuando vaya a hablar con esto con los adolescentes, no puede ser de una manera punitiva ni judgmental, sino que porque posiblemente a lo mejor su adolescente ya lo está usando, así que usted no quiere ir con la macacoa con respecto a esto, sino que usted quiere explorar qué está pasando, ¿verdad?, qué él piensa sobre este tema, compárteme tu opinión, qué has buscado, déjame ver la literatura que has leído, pues mira, aquí te traigo esta literatura adicional para que tú la leas, y compartir la información de una manera saludable para que el adolescente esté abierto a abrir y obviamente a dar la información que tiene. Nos sorprenderíamos de la cantidad de exposición que ya ellos ya han tenido, y cuando abrimos la puerta, pues nos permite obviamente poder sembrar un nivel de conocimiento que cuando estén en la calle ellos puedan tomar la decisión más correcta. Puedan debatir precisamente la información. Puedan debatir porque la presión de grupo es bien fuerte también, así que con información acertada podemos debatir de manera saludable y respetuosa con nuestros compañeros, amigos, otros familiares sobre el riesgo que esto puede tener. Así que lléveselos a comer. Los adolescentes les encanta que los inviten a comer pizza, y mientras estén hablando y comiendo pizza, pues hablan sobre el tema y crean un ambiente tranquilo, obviamente, que relajado, promueve la comunicación y la educación en el hogar, que es donde realmente, ¿verdad?, toca obviamente trabajar esto. Como yo dije hace un tiempo atrás, los papás tienen que convertirse en los primeros maestros de sus hijos. Y no solamente es preparar a los niños para la calle, también hay que prepararlos ahora para una industria organizada. Y la mejor manera es comenzando en la casa. Exactamente. Comenzando en la casa, abiertamente, comparta la información como dice el doctor, y siéntase en la libertad de que lo que usted no conozca o no sepa, llame, pregunte, muévase, ¿okay? No se quede con la información a medias. Así que, doctor, le damos las gracias. Para nosotros ha sido un placer que usted nos acompañe.
Así que hermanos, por favor, comparta este programa, eduque, oriéntese y les esperamos nuevamente en la próxima transmisión de Alerta Cristiano. Hasta luego.